¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, soy Paco Jurado, soy entrenador de máximo nivel en España, entrenador de fútbol. Y como siempre me gusta comentaros, hablar con vosotros, con vosotras. Mm, Más que nada intento transmitiros desde mi experiencia todo aquello que yo he analizado durante 50 años, pues intentar eh, pasarlo a vosotros y a vosotras y que no con ello quiere decir que voy a solucionar nada, pero haceros pensar a partir de lo que yo os digo y luego vosotros o vosotras como entrenadores, monitores o jugadores, jugadoras, pues ya digamos que haréis las cosas como mejor penséis que las podéis hacer. Bueno, hoy quiero tocar un tema que muchas veces nos pasa, que llevamos a un equipo de, sobre todo de gente joven, claro, de niños, niñas, pero jóvenes, y, y a veces no sabemos analizar. Este vídeo es un poco, desde mi punto de vista, siempre lo que os hable será de mi punto de vista, no puede ser otro. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta para saber si nos encontramos ante un niño o niña que puede llegar a ser un jugador bueno o aceptable, o si por el contrario va a ser muy complicado el trabajar con ese niño o niña? ¿Qué es lo que yo, a mi entender y bajo mi experiencia, qué es lo que realmente es importante y qué cosas no vamos a poder prácticamente modificar como entrenadores? Va a haber algunas cosas que vamos a poder mejorar muchísimo en ese niño o niña y va a haber otras que vamos a poder mejorar muy poquito o casi nada. Y entonces vamos a hablar de esas que no se pueden casi mejorar. En primer está la inteligencia. Inteligencia jugando al fútbol. Que nadie luego se enfade. Pues yo conozco un niño o niña que juega mal al fútbol y es ingeniero. Sí, no hay ningún problema. Hablamos de inteligencia dentro de un campo de fútbol. Cómo piensa, cómo se desenvuelve, qué es lo que hace cuando coge el balón, qué es lo que intenta. Eso es lo que es inteligencia dentro del fútbol. La inteligencia tiene muchos campos, muchos apartados en los cuales no vamos a entrar porque yo tampoco lo domino, pero tiene muchos. Pero bueno, a la hora de estar dentro de un campo, una de las cosas, o la más, para mí la más importante es cómo, digamos, ese niño o niña, cómo interpreta lo que está pasando en el campo. O sea, qué intención le pone cuando le llega un balón, si trata de enseguida pasarlo al compañero, si le ves esa pillería, esa idea de esconder el balón, de dificultar mucho que se lo quiten, todo eso es lo que yo me fijo más. Yo no me fijo, aunque vaya a un partido y vea a un niño o una niña que ha metido 5 goles, si veo que coge el balón, agacha la cabeza y corre y tal, y lo único que ocurre es que está más desarrollado o desarrollada que el resto de compañeros o compañeras, no estoy viendo un futuro jugador. Por eso digo mi opinión. Vale, entonces importantísimo la inteligencia. Y eso pues no se lo vamos a poder modificar nosotros como entrenadores. Si es un niño o niña que piensa bien dentro del campo, lo hará siempre, y si no, pues lo más seguro es que nunca lo haga. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es su constitución en cuanto a su propio desarrollo físico, pero innato. No me refiero, por el desarrollo físico a través del tiempo se puede mejorar barbaridades, pero de forma innata ya tenemos una estructura, digámoslo así, llamémoslo así. O sea, un niño que va a medir 1,60 y uno que va a medir 1,90. Por mucho que nosotros hagamos como entrenadores, no vamos a cambiar eso. Así que, y esto también va a condicionar en un cierto grado, aunque luego hay jugadores, pero ya no solo porque hay jugadores bajitos, pero son fuertes, son potentes y son muy, digamos, muy luchadores, entonces pueden compensar esa altura que les puede faltar o esa envergadura, ¿no? Que es al final esa estructura corporal que no tienen, se puede compensar a veces con esa actitud de juego muy, digamos, muy peleona, de ser muy batalladores y sobre todo con inteligencia, con pensar lo que se hace. Pero hablamos de cosas que nosotros no vamos a poder mejorar mucho.
Si tenemos en el equipo un niño de 1,80 y uno de 1,60, eso no lo vamos a cambiar. Y habrá en posiciones donde el niño de 1,60 será muy difícil que las desarrolle bien. Por ejemplo, de central, de portero o de delantero centro será complicado. En cambio, a lo mejor pues de lateral o centrocampista, ahí sí lo podemos adaptar. Pero bueno, simplemente son detalles que yo os comento, que cuando analicéis un niño tenéis que ver, ¿no? Tenéis que ver cómo piensa, importante, qué tipo de estructura, de morfología, ¿no?, tiene. También va a ser importante porque a partir de ahí, sobre todo a la hora de colocarlo en un sitio o colocarlo en un puesto o en otro en el campo. Luego otra cosa que no podemos mejorar casi nada, o por no deciros nada, es la rapidez. Pero aquí no tenemos que confundir rapidez con velocidad. Velocidad es lo que tardamos en recorrer una distancia determinada. Pues imaginaros 100 metros, tardo 15 segundos. Esa es mi velocidad. Y rapidez, ese es un concepto que se refiere a la propia rapidez de nuestro cuerpo. O sea, cómo yo me muevo de rápido, y eso viene dado por la velocidad de reacción que tiene desde que nosotros pensamos que queremos hacer una cosa, o quiero coger este boli que está aquí. Desde que yo lo he pensado hasta que lo he cogido, eso tiene un proceso de que tengo que llevar a mi cerebro esa orden, y el cerebro tiene que dar la orden a los músculos de que vayan a por el boli. Eso es algo que esa velocidad de reacción es innata. Hay personas que la tienen más rápida, se procesa más rápido, y hay personas que procesan un poco más lento. Entonces, eso no lo vamos a poder variar. Sí que podemos variar la velocidad a lo largo, a partir de mucha técnica, de mucho entrene, de mucha potencia, de todo eso sí, pero siempre el que reacciona antes, reaccionará antes siempre. De hecho, eso es muy fácil de comprobar. Cogéis dos niños, dos niñas, o 3 o 4 niños o niñas de 4, 5, 6 años, y le decís que corran, y veréis que siempre hay alguien que corre más que los otros. Pues si eso lo hacéis dentro, luego, si lo hacéis con 5 años, cuando tengan 12 años, volverá a ganar el mismo. Salvo que ese niño, por alguna circunstancia, haya tenido problemas físicos y no pueda correr. Pero si ha hecho una actividad como el resto, volverá a ganar en velocidad, en rapidez el mismo. Hablamos de carreras cortas, y es que en fútbol son las importantes, porque en fútbol da igual que corras 100 metros en 10 segundos, no vas a hacer una carrera de 100 metros. En fútbol vamos a hacer carreras alguna vez de 40 metros, muy pocas. Alguna contra, un balón a la espalda, pero de todos modos, luego, normalmente si es una contra y vas con el balón, luego vas a tener que correr con el balón, y ahí va a intervenir muchísimo la técnica. O sea, carreras muy largas en fútbol no hay. Son carreras normalmente de 20 metros, de 10, de 15, de carreras de 5 o 10 metros, pero cortas, y siempre cambiando de ritmo y dirección, que eso ya lo he explicado en algún vídeo, pero lo concretaremos más. Y entonces eso, como digo, no vamos a poder mejorar mucho o casi nada. Esa rapidez que tiene innata ese niño o niña es eso, es innato. Y luego hay otra cosa, que es la actitud. La actitud es como qué hace un niño o niña dentro del campo, cuánto esfuerzo le pone. La actitud es cómo tomamos una cosa, cómo la enfocamos, qué esfuerzo le ponemos en que eso salga bien. Eso es la actitud. Actitud con C, aptitud con P, son las cualidades de una persona, son las cualidades que tiene, las aptitudes. Pero en cambio la actitud es la forma en que enfocamos las cosas, y eso, yo ya digo que llevo 50 años en torno al fútbol. Me he encontrado con niños, sobre todo porque cuando yo entraba hace años, pues niñas no jugaban casi. Empezaron a jugar, yo entrené algún equipo de niñas, pero la mayoría eran niños. Y cuando tenías algún niño de esos que tiene un carácter especial, llamémosle así, pues no tiene por qué ser ni mejor ni peor que otro, pero es especial a la hora de comportarse, a la hora de socializar con el resto de niños, a la hora de obedecer lo que tú le dices, a la hora de creer en lo que tú le estás diciendo. Pues hay niños que son muy difíciles, son muy complicados, son niñas. Entonces, eso es modificable. He visto algunos casos donde ha habido algunos que han modificado, pero no es fácil. Entonces, esos son digamos, las dificultades que nos vamos a encontrar
y lo que debemos de analizar, si lo tienen o no lo tienen. Si estas cosas que estamos hablando, que son prácticamente casi todas innatas, si no las tienen, difícilmente vamos a hacer un jugador de fútbol. Si le falla alguna y tiene las demás, pues a lo mejor, si imaginaros un niño o niña que no es muy rápido, pero sí que es muy inteligente jugando al fútbol y sí que tiene una actitud muy buena de trabajo, pues probablemente van a suplir y a lo mejor pueden llegar a ser un buen jugador, que de hecho los hay. Pero yo os hablo de qué cosas son más difíciles de... Luego ya el resto de cualidades, la fuerza, eso se puede mejorar muchísimo, barbaridades. La resistencia, lo que es el fondo, ¿no? Lo aguantar más, eso es mejorar barbaridades. Y luego la técnica, por supuesto. La técnica de un jugador puede pasar en 2 o 3 años de no saberle pegar ni al balón a que maneje muy bien casi todos los detalles técnicos que un jugador tiene o jugadora tiene que manejar. Y bueno, os quería comentar eso por si os sirve, por si a veces cuando analizáis a lo mejor no habéis caído en estas cosas y veis que ese niño o niña, pues cuando coge un balón no piensa nada. Y a lo mejor estáis trabajando mucho con ese niño, poniéndole mucho esfuerzo y bajo mi punto de vista y mi experiencia, más que mi punto de vista es mi experiencia de 50 años, pues os digo que bueno, no quiere decir que no sigáis intentándolo, pero que penséis que tenéis una dificultad grande porque ese niño o esa niña, pues si no piensa mucho cuando juega fútbol, no va a ser fácil enseñarle. ¿Vale? Pues nada, como siempre os agradezco mucho que estéis ahí, preguntarme lo que queráis. Me encanta si me preguntáis, algunas personas me preguntáis cosas, os respondo dentro de lo que se puede responder desde la lejanía. Porque a veces me preguntáis por alguna cosa concreta, un niño concreto, una niña, cómo juega. Si no lo veo, aunque lo viera, tendría una opinión, ya está. Porque no soy un entrenador, ya está, como otro más. De nivel máximo, pero como otro más. Ningún entrenador lo sabe todo. Pero si encima yo no veo a ese niño o a esa niña jugar, no os puedo dar nunca, os puedo dar algún consejo genérico, pero nunca os podré decir algo más concreto porque si no lo veo no puedo saber qué pasa. Porque hay muchas cosas que se pueden mejorar y muchas cosas que se pueden analizar. Pero lo que sí que os digo desde aquí, que no conozco mucha gente, a lo mejor ahora sí que la hay, pero yo durante mis 50 años he conocido muy poquita gente con capacidad para analizar a un futuro jugador. He conocido muy poca. Casi todo el mundo se basa en lo que ve en ese momento. Y lo que ves en ese momento casi siempre no va a ser lo que realmente puede llegar a ser el día de mañana. Lo que ves en el momento es que va a depender mucho de la evolución. Va a depender mucho, como os digo, de esas cosas que no podemos trabajar nosotros, de cómo es de inteligente, de cómo a la hora de trabajar, qué esfuerzo pone ese jugador o jugadora, de mil cosas. Y todo eso, cuando son pequeños, nosotros no sabemos su desarrollo cuál va a ser. Así que hacer análisis de niños, en mi opinión, es un poquito apresurado y un poquito incorrecto. Pero bueno, son simplemente opiniones mías. Nada, como siempre, agradeceros que estéis ahí y lo que digo, preguntar y hablamos, ¿vale? Muchas gracias, cuidaros un montón y seguimos con el fútbol. Hasta la próxima.